Bueno, habíamos hablado un poco la semana pasada, hoy es digamos, la última clase que nos quedaría antes del parcial, que es la semana que viene, y decíamos que, bueno, que lo que nos estaría faltando de ver algo, creo que habíamos visto así por arriba, ver un poquito más en detalle, es la parte de la configuración, digamos, de la hoja o cómo generar una plantilla de dibujo para que cada vez que hacían un plano no tener que estar configurando el tipo de proyección, espesores de línea, fuentes. Podemos crear una plantilla y además un formato de hoja, eh, bueno, según la norma que estemos usando. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, con la norma IRAM, hacer el formato de hoja, el rótulo, según la indicación de la norma IRAM, se puede poner, no sé, el logo de la UTN o de la empresa de ustedes o para la que estén trabajando, y que cada vez que hacen un plano elegir, digamos, partir de esa base y no hacer siempre todo desde cero. Para hacer eso, digamos, nosotros cuando... Voy a compartir la pantalla. Ahí. Este, bueno, cuando empezamos a trabajar con el Solid, lo primero que tenemos es esto básico, que tenemos el módulo de pieza, de ensamblaje o de dibujo para hacer plano, pero acá abajo tenemos un botón de avanzado donde podemos agregar distintas plantillas con las configuraciones que hagamos, ¿no? Entonces, están las tres estándar que aparecían y acá yo tengo otra que es IRAM, por ejemplo, una que creé yo. Podemos crear una que no sé, que sea UTN, entonces la hacemos con el logo del UTN, con todos los datos que sean necesarios para los planos que estén haciendo. Digo UTN por decir un ejemplo, podría ser el logo de la empresa de ustedes. Bien, para poder hacer eso, digamos, tenemos que hacer dos cosas. Una es, como decía, generar este archivito acá, que lo que vamos a hacer cuando entremos acá, yo por ejemplo entro ahí, y me da la opción después de elegir el tamaño de hoja y según las normas que están precargadas acá, cómo va a ser ese recuadro, rótulo y todo lo demás. O podemos tener además de ese que habíamos creado anteriormente, acá dentro, por ejemplo, A1, A2, A3, A4 y el nombre de la empresa que trabajen ustedes, o A1 UTN, A2 UTN. Entonces, cuando abran ese formato, yo por ejemplo, que yo abro esta A3 de la norma japonesa, bueno, tenemos A3 era porque el tamaño de la hoja es A3, y el rótulo es según esa norma. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la norma IRAM, yo no me acuerdo si lo puse en, creo que estaba, ¿no? En la V, cargada la norma IRAM, si no después se la subo, pero creo que estaba. Eh, la norma IRAM aplicada al dibujo técnico, tenemos... ah, eso es lo que no me acuerdo, si la tienen ustedes ahí en la V o no. A ver, denme un segundito. No, entonces no la subo. Un segundo y yo ya nomás la subo. No, no la voy a subir.
Bueno, ahí la subí, para que la tengan de consulta el que la quiera chusmear. No es que la tengamos que estudiar ni nada, pero sí les va a servir, me parece, de referencia para alguien que por ahí después continúe un poco en esto y tenga que hacer planos para alguna empresa que trabaje o algo así. eh, Les va a venir bien como material de consulta. Yo voy a compartir acá. Eh, bueno, es una norma, es viejísima. Esta edición, no sé, del año, no sé, del año 60, 70, por ahí debe ser esto. Pero eh, para ver esto que les quiero mostrar nos va a servir. Fíjense que acá en realidad la, la norma IRAM de aplicación al dibujo técnico es un conjunto de normas, que acá en el índice están, desde la 4501 en adelante, donde bueno, está todo definido. Definición de vista es el método ISOE, que es el método de proyección ortogonal, ¿no? El de primer ángulo, digamos, que es el que, ¿se acuerdan? Veíamos cuando hacíamos proyecciones. Entonces, en la página 35 nos muestra cómo era el método de proyección. Yo pongo acá 35. Definición de vistas, ¿ven? ¿Se acuerdan cómo es esto de las proyecciones? Líneas. Si vemos el capítulo, la norma, la 4502, que habla sobre las líneas, acá nos dice, bueno, qué norma hay que consultar. En este caso no hay ninguna norma de referencia. Si esta norma hace referencia a alguna otra norma que tengan que ver, ahí les va a decir consultar norma número tal. Entonces acá nos muestra cómo son los tipos de línea, el tipo A, B, C, D, F, G, cómo se representa, cuál es la designación, el espesor en relación a una proporción y para qué se usa ese tipo de línea. Contornos, aristas visibles, la proporción va a ser 1 según la escala, el tamaño de hoja y demás que estemos usando. La línea, por ejemplo, la tipo B, que también es una línea continua como la A, pero es fina. La proporción es 0,2. Y esta se usa para cotas, las líneas auxiliares de cota, rayados en corte, ¿sí? Contornos imaginarios, secciones rebatidas, etc. Después, por ejemplo, la línea E, que era una línea de trazos para los contornos de aristas ocultas. Entonces, esta línea tipo E, ¿sí? o la línea que se llama E, la proporción es 0,5, tenemos para qué se usa, línea de eje y demás. Y después, un poco más abajo, tenemos las características. Entonces, bueno, la línea, por ejemplo, tipo E, que era la que decíamos recién para listas ocultas, vamos a tener, según estos grupos, desde la A hasta la E, esta escala, digamos, con las proporciones que se hablaba antes. Entonces yo tengo que elegir algún grupo. Si estoy haciendo un plano, por ejemplo, en un tamaño A4, bueno, no es lo mismo que dibujarlo en un tamaño A1 que es enorme. Entonces, el tamaño de las flechas, el texto y todo lo demás podría ser un poco más grande. Todo esto, imagínense, es una norma que nació en la época que se dibujaba a mano, digamos, en tableros con reglas paralelas, con estilógrafo. Y entonces, según la escala, eh, era bastante más difícil y tenía que ser muy claro. No existía el zoom que hacemos nosotros en la compu, la posibilidad de ampliar y achicar tan fácilmente. Era la época de las copias heliográficas, o sea, era otra historia, digamos. Pero a lo que voy es que, como hablamos muchas veces, todo está normalizado, digamos, y nada librado así a lo que cada uno quiera hacer. Entonces, por ejemplo, si decíamos, bueno, la línea tipo E, que era la línea para aristas ocultas, bueno, fíjense que ¿se acuerdan que hablamos? La norma establece la separación que tiene que haber entre trazo y trazo, cuál es la longitud del trazo, según el grupo que ustedes elijan, ¿sí? El espesor, ¿tá? El espesor acá, digamos, era lo que habíamos visto antes, y según el grupo también puede variar el espesor. Después tenemos la línea tipo F para los ejes, secciones de corte, ¿tá?
todo esto que está acá en esta norma, nosotros podemos agarrar tranquilamente y en el SolidWorks crear una plantilla con todas estas configuraciones para que cada plano que hagamos salga con estas configuraciones, digamos. Si después vamos, que yo letras y números, nos va a decir cómo son las letras, cómo son los números, el rayado de las secciones, rótulo, lista de materiales y despiece, vistas. Entonces vamos acá, rótulo, por ejemplo, la página 23. Vamos a la página 23, acá lo que les decía, normas a consultar. Hay que ver el tema de la norma que habla de las líneas, letras y números y los formatos de lámina. El rótulo es esta parte de la hoja, rótulo o sello le dicen algunos, que es donde va a haber información complementaria a lo que nosotros hagamos en el plano. Es decir, nosotros con las vistas lo que vamos a hacer es conocer la pieza geométricamente. Con las cotas la podemos conocer dimensionalmente, o sea, vamos a ver cómo es la forma de la pieza y qué dimensiones tiene. Pero hay otras características que no las sabemos, pero que van a estar acá en el rótulo. Por ejemplo, quién lo dibujó, quién lo revisó, quién lo aprobó, en qué fecha, de qué material está hecha esa pieza, en qué escala está dibujada, cuál es el método de proyección, cuáles son las tolerancias generales de fabricación, porque las tolerancias específicas van a estar en las cotas en el caso que haya. Entonces, ahí en el rótulo tenemos la información complementaria que necesitamos para conocer completamente la pieza. Y ese rótulo, que el que usa la norma IRAM es este que está acá, tiene 175 milímetros de largo y 51 milímetros de ancho, de alto, y largo 175, que en realidad esta medida parte de que la hoja A4, que es el formato más chico, es justo el ancho de la hoja que nos queda libre, porque la hoja de 210 milímetros tiene un recuadro adentro que se dejan 10 milímetros a la izquierda y 25 a la derecha, estos 25 de la, perdón, 25 a la izquierda y 10 a la derecha, y a la izquierda se dejan esos 25 para poder encarpetar, digamos, ¿no? Entonces los 210 menos los 10 menos los 25 son estos 175 que nos quedan. Y acá tenemos lo que propone la norma IRAM, que es, bueno, cada campo en lo que se puede poner en ese campo. ¿Sí? En el 1, para anotaciones complementarias, lo que no es general se indica en el plano, ¿eh? Tolerancia general, tolerancia de posición, de forma, norma IRAM sobre rosca si está indicada alguna rosca, tratamiento superficial, ¿sí? Puede tener un cementado, un nitrurado, rugosidad, bueno, información complementaria. En el campo 2, acá la escala en el que está dibujada la pieza. El campo 3 es el que nos da el método de proyección, que era este cono. Acá si viendo esto que está acá, nosotros sabemos cuál es el método de proyección, si es de primer ángulo o de tercer ángulo. Si esto está así, esto es un cilindro cónico, digamos. Entonces, si la vista esta que está acá a la derecha, veo los dos círculos en línea llena, quiere decir que lo estoy viendo acá desde la izquierda, ¿sí? Entonces veo los dos en línea llena. Si el conito estuviera al revés y veo los dos en línea llena, estaría usando el método de proyección de primer ángulo, o el ISO-A, ¿sí? Entonces, este es el símbolo que nos representa el sistema de representación. Acá en el 4, tolerancia general, rugosidad general. Tolerancia general es, estamos dibujando una pieza y cuál es la tolerancia en cada medida, pero general. Después puede haber que alguna medida específicamente tenga otra tolerancia. Si dice la pieza tiene 50 milímetros por 125, yo digo que la tolerancia general es más o menos una décima de milímetro, bueno, esa tolerancia que esté acá es la tolerancia permitida, digamos, en toda la pieza, salvo que alguna cota tenga un valor diferente. Entonces, como decíamos, 50 más menos 0,1 quiere decir que la pieza que fabrique puede tener 50,1 o 49,9 como límites de medida. Si tiene 50,2, esa pieza estaría mal, digamos, no cumple con los requisitos del plano. Esa es una tolerancia general.
Y después puede haber que, no sé, un agujero que entra a un eje, que es una medida muy, muy precisa, digamos, puede ser que ahí en el plano, en el diámetro del eje, la tolerancia tenga otro valor, entonces va a decir diámetro 50, no sé, más 0 menos 0,01, por ejemplo, una centésima de milímetro. O sea, ese agujero tiene que medir entre, bueno, supongamos 25 milímetros y 24,99. Si mide 24,98 no sirve, y si mide 50,0001 no sirve. Acá van a estar entonces, decíamos, las tolerancias generales y si hay alguna especial va a estar en la cota. Y después lo mismo con la rugosidad, rugosidad superficial. ¿Quién dibujó, quién revisó, quién aprobó? Eso que decíamos recién, en qué fecha y el nombre de la persona. En el campo 8, las siglas o nombres de la empresa. Bueno, y así cada una de las áreas, qué es lo que se completa ahí. Entonces, nosotros podemos agarrar el SolidWorks y decir, bueno, a ver, vamos a generar este formato. Por ejemplo, yo creo que lo tengo hecho con lo de la Facu. Algo había hecho nuevo. Vamos a poner acá, acá, por ejemplo, A3, UTN y IRA. Este es un formato A3. No sé si estoy compartiendo la pantalla. Bueno. Y está el formato, uno que dibujé yo, no es exactamente el de la norma IRAM. Acá me queda medio grande esto. Tendré que achicarlo, bueno. Entonces le puse el loguito del departamento de ingeniería química, y los campos eh, que eran importantes en el momento que había hecho esto para ese trabajo práctico. Lo que les quería mostrar entonces es cómo configurar esto para que cada vez que ustedes quieran hacer un plano, no tengan que estar viniendo. ¿Se acuerdan que veíamos acá propiedades, opciones? Nos íbamos acá a las propiedades del documento y cambiábamos aquello en cotas. Elegíamos cuál es el tamaño de la flecha, cuál es la fuente, cuál es el espacio que quiero dejar entre cota y cota, cómo quiero acotar una cota de ángulo, cómo quiero acotar un chaflán, cómo quiero acotar, no sé, una longitud, una dimensión lineal, si la cota quiero que esté centrada, si que no esté centrada. Eh, Vistas de sección. Bueno, ¿qué tamaño va a tener la flecha que me indique el corte? ¿Cómo quiero que sea la flecha, la traza del plano de corte? ¿Sí? El estilo de la línea, la fuente. Todas estas configuraciones las hago una sola vez, los guardo bajo una plantilla de dibujo y después cada vez que quiero hacer un plano con esas configuraciones, entro directamente a esa plantilla y ya tengo todo configurado. Ven acá, por ejemplo, en fuente de línea, podemos decir, bueno, las aristas visibles, ¿cómo es? Una línea continua, eso que veíamos recién en la norma, ¿no? Línea continua y el grosor, 0,35 milímetros, por ejemplo. Aristas ocultas, discontinua, ahí me muestra la lista preliminar, 0,25. Todos los tipos de línea y cuál es el tipo de línea que quiero y el grosor. Los configuramos. Líneas de explosión, líneas de rotura, por ejemplo, los ejes. Bueno, tenemos todas las configuraciones. El estilo de línea, ¿ven? Lo que decía ahí, continua, discontinua, centrada doble, centrada simple. Y también lo mismo, si quisiéramos cargar un nuevo estilo, creamos uno y le ponemos, supongamos que no encontramos alguna que establece la norma IRAM, bueno, la podemos crear nosotros acá. ¿Sí? Bien, de esa manera podemos configurar la hoja. Después también lo que se puede hacer es que muchos de los campos, por ejemplo acá, que ya en realidad
en estos que vienen ya preestablecidos, hay muchos campos que vienen ya configurados así, lo que pueden hacer es poner hipervínculos en alguna de los sectores. Por ejemplo, material. Si yo la pieza que dibujé cuando creé la pieza, vengo acá y le digo de qué material va a ser esa pieza que dibujé, que sea de acero inoxidable, ISI 304, que cuando vengo acá y hago el plano de esa pieza, en el material me ponga solo el material del cual yo configuré. O sea, podemos agregar acá esa relación, digamos, que la fecha se ponga solo la fecha que lo dibujé o la fecha de la última vez que abrí el plano, que aparezca el nombre del que se logueó en Windows para si la compu tiene distintos usuarios, que el peso me ponga el peso solo, la escala, ven, lo está poniendo solo, uno en uno, el número de dibujo acá me pone el nombre del plano, sea un dibujo 4, entonces me pone ese nombre automáticamente. Podemos hacer que muchas de esos datos se completen solos. Si no, directamente cuando hacemos otro el plano, para completar manualmente esto, hacemos clic derecho, editar formato de hoja. Fíjense que ahí entramos a lo que es el formato. Todo esto que está así es un vínculo, ¿ven? Un hipervínculo que está relacionado a algo, el material, el peso, ¿ven? La escala, acabado superficial. Todo esto viene porque ya tienen un hipervínculo con algún dato. Como decíamos, le podemos crear nosotros otras cosas, y si no directamente acá dibujo, yo acá le pongo, no sé, completo los datos que quiero, ¿sí? Revisión, no sé, podemos tener alguna codificación para la revisión, qué sé yo, versión 2 y se puede hacer la fecha, lo que sea. Podemos ir completando manualmente todo lo que querramos. Si hay algo que me aparece con un hipervínculo, pero yo no quiero ese hipervínculo, directamente lo borro y escribo yo, material, sabe, 4140. Bueno, cambio todos los datos que quiero, salgo de la edición del formato y eso ya me queda en una capa, digamos, que no es accesible cuando estamos haciendo el plano, digamos, ¿no? Si yo estoy haciendo el plano y acá tengo vistas y todo, cuando pongo editar formato de hoja, que es lo que hice recién, entro a la configuración del formato de la hoja y si hubiera tenido vistas o algo ahí, eso desaparece porque entré a otra capa. Modifico lo que quiero, salgo, ya no puedo modificar esto y me van a volver a aparecer acá las vistas. ¿Está bien? Entonces, son dos cosas las que deberíamos guardar, digamos. Por un lado, hacer una plantilla de dibujo, que sería crear esto que está acá, ¿sí? Que tenemos nosotros estos tres, poder poner avanzado y que acá me aparezca, no sé, planos, no sé, si alguno trabaja en Renault, planos, Renault. Entonces, cada vez que estén haciendo un plano para la empresa en la que están trabajando, van a entrar ahí, digamos. Entonces, y toda la configuración va a estar. Eso sería crear una plantilla de dibujo. Y después, lo otro sería crear un formato de hoja, que sería esto que está acá, con el rótulo, los datos que necesitamos y todo lo demás. Entonces, puedo entrar con la plantilla de dibujo que creé a los distintos formatos, una hoja A4, una hoja A3, A1, formato de hoja que sea. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, una pregunta. Sí. El tamaño de la hoja para el parcial, ¿cuál va a ser? ¿O nos van a decir en la consigna? Sí, en la consigna seguramente. En la consigna sí, ustedes eligen eh, la hoja que se pida. Puede ser, por ejemplo, eh, no sé, que ustedes tengan que elegir el formato de hoja, el tamaño, que a ustedes les parezca para la pieza que hayan dibujado y podemos poner, no sé, la escala de dibujo tiene que ser uno en uno, por ejemplo, digo. Entonces, si la pieza que dibujamos mide
30 milímetros por 50 por 70, qué sé yo, y lo tienen que dibujar en escala 1 en 1, y eligen un tamaño de hoja gigante, las vistas les van a quedar chiquititas ahí perdidas. Tendrán que elegir un tamaño de hoja acorde para que les quede bien distribuido en la hoja y demás. Por el contrario, si estamos dibujando un intercambiador de calor que tiene 3 metros de largo y decimos lo tienen que dibujar en una escala, no sé, 1 en 10, o sea que le quede de 30 centímetros más o menos va a quedar la vista, y bueno, en una hoja A4 no les va a entrar, en una hoja A3 probablemente tampoco, entonces tendrán que elegir, no sé, una A2, A1. Pues se me ocurre que puede ser algo así, o al revés, decir, bueno, tienen que dibujarlo en tal tamaño de hoja, elijan una escala que se adapte a esa hoja, digamos, por ejemplo. ¿Está bien? Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bien, entonces decíamos, la, la manera de crear la plantilla de dibujo va a ser, nosotros entramos acá a las configuraciones, como decíamos recién, y configuramos todo lo que queramos. Por ejemplo, tamaño de flecha. Si ustedes ven, también de vuelta, vamos a la norma IRAM. Estoy compartiendo. Ahí, a ver. Definición, letras y números, formato, escala, acotación, plano de contacto, 79, ¿vale? Por ejemplo, 79. Acá, fíjense las normas a consultar. Esto es la forma de acotación. Y acá, por ejemplo, flecha de cota. Los extremos de la línea de cota se terminan con flechas. Estas están formadas por un triángulo isósceles ennegrecido, bueno, cuya relación entre la base y la altura será aproximadamente 1 a 4, o sea, la relación 1 a 4. Si estamos dibujando un plano en un formato de hoja chiquitito, que de por sí el plano es chico y si ustedes lo imprimen va a quedar medio que un manchón, podemos, a veces se me ocurre, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero que esto tenga 2 milímetros, entonces esto va a tener que tener 0,5, digamos, para mantener esa relación. Estoy dibujando ahora en un tamaño de hoja 1, que es enorme, vistas grandes. Bueno, puedo mantener así. Si esto lo hago de 4, este será 1, o este, no sé, no sé qué sé yo, 8 va a ser 2, digamos. Mantener esa relación. Entonces, cuando configuramos acá en el Solid el tamaño de la flecha, bueno, puedo poner acá, por ejemplo, 1, 4, ¿sí? ¿Ven? 4 milímetros de esa parte, y el largo total de esta partecita de la flecha, en el caso de que no entre la línea auxiliar de cota hacia adentro y la tengamos que dibujar hacia afuera, ¿qué distancia tendrá? Por ejemplo, no sé, 6 milímetros. ¿Cuál es el estilo de la flecha? Ahí nos decía que era un triángulo isósceles ennegrecido. Bueno, es esa que está ahí. ¿Sí? Esta sería sin ennegrecer, solamente la rayita, ¿sí? Con un centro, con un círculo. Bueno. Si yo quiero que me aparezca, por ejemplo, la medida de la pieza es 50 milímetros. Acá me dice ceros decimales. En las cotas, ¿quiero que me muestre los ceros decimales? No. O sea, no quiero que diga 50,00. Ahora, si es 50,25, sí. Pero los ceros decimales no. En tolerancias, tampoco. Digamos, supongo que no lo pongo, eliminar. Bueno, y ahí podemos ir configurando todo lo que queremos. ¿Cuántos decimales quiero que me muestre? ¿Sí? El tipo de fuente que voy a usar para el texto. Pongamos Tahoma, tamaño 12. Acá, diámetro, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de la forma de acotar el diámetro horizontal? Por defecto viene configurado así. Esto debería estar así. También viendo la norma IRAM van a ver que esto lo establece que tiene que estar así. Siempre la cota
digamos, en una, por ejemplo, cota lineal, lo que es la cotación en sí teníamos el número, perdón, la línea de cota, que es la línea esta, en este caso horizontal con las dos flechas, es la línea de cota. Estas dos se llaman líneas auxiliares de cota y el 20 sería la cota propiamente dicha. Siempre la cota tiene que estar por arriba de la línea de cota. ¿Sí? Si esta cota está así como está acá hacia arriba, se escribe el número arriba. Si esta cota estuviera cotado acá abajo, el número también va a estar sobre la línea de cota. Si son valores que estén verticales, la cota va a estar de manera tal de que cuando giremos 90 grados en sentido horario, la cota quede sobre la línea de cota. Bueno, ahí tenemos lo mismo para un radio, ¿ven? La forma en que vamos a acotar chaflán, todo que aparezca horizontal. En cuanto a la fuente de línea, ponemos línea continua, no sé, 0,5, aristas ocultas, 0,35, por ejemplo. Bueno, hice esas configuraciones, aceptar. Supongamos que ahí cambié todo lo que yo quería cambiar del estilo de acotación y demás. Y una vez que configuré todo eso, me voy a ir a archivo, guardar formato de hoja. No, perdón, estábamos haciendo ahora la plantilla de dibujo. Entonces, guardar como, y acá ponemos plantilla de dibujo, ¿ven? En el tipo, elegimos plantilla de dibujo. ¿Ven? Y ahí me aparece dónde está guardado. Uy, toda esa ruta. Y le pongo acá prueba. Entonces ahí lo que hice fue crear esa plantilla de dibujo. Ahora cuando yo abro un archivo nuevo, ¿ven? Ahí me aparece el que creé recién. Entonces si yo abro un plano acá, quiero hacer el plano de alguna pieza, a ver, examinar alguna pieza que tengamos dibujada. Bueno, fíjense el grosor de la línea, el tamaño de las flechas, ¿sí? El texto, tamaño, la forma. ¿Sí? Podemos, bueno, crear toda esa configuración que ya nos generamos, digamos, esta plantilla. Ahora, si lo que vamos a hacer es configurar el formato de hoja, yo podría partir de uno que ya existe o podría directamente acá, este formato de hoja, borrarlo, ¿sí? Editar el formato de hoja, y acá empezar a dibujar. ¿Cómo va a ser el formato de hoja que yo quiero? Yo tengo un recuadro, eh, quiero hacer el rótulo acá. La altura de esto son, como decía ahí en la norma, eran 51 milímetros. Esto mide 175. Bueno, voy creando cómo va a ser el formato de hoja, ¿sí? Una vez que termine, bueno, después las cotas las debería borrar. Y ese formato de hoja que cree, archivo, guardar formato de hoja. Entonces,
acá también donde están guardados todos los formatos de hoja de SolidWorks, ¿ven? Están todos los que vienen estándar. Pongo prueba. Entonces, cuando quiero hacer un plano, elijo la plantilla que creé y después puedo elegir con esas configuraciones del tipo de cota, de grosor de línea, el método de proyección, bla, 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 bla. Elegir el formato ese que yo haya creado. ¿Sí? Y acá adentro hago el plano. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Profe, entonces esas medidas las mantenemos cuando estemos trabajando con una hoja A3 horizontal. ¿Qué medidas? O ¿Estas dos? sí, sí, sí. No. Puse, digamos, por poner algo que es el tamaño del rótulo que establece acá la norma IRAM. Todo Bueno, esto por es a eso. modo de ejemplo. No, ese tamaño de rótulo es Ah, está bien. para cualquier tamaño de hoja. A ver, déjame buscarlo acá. Formato de ventas. A ver, sí. ¿Ves acá, por ejemplo? Esta es una hoja A3. ¿Sí? Lo que les decía, los 25 milímetros en el margen izquierdo, 10 milímetros en el margen derecho, y este es el tamaño del rótulo. Para una hoja A3, para una hoja, bueno, tipo A, horizontal o vertical, pero para cualquier tamaño de hoja. ¿Ves? Acá sería una hoja A1, el rótulo te va a quedar chiquitito acá porque el tamaño es el mismo. Está bien. Una Ah, claro, A0. porque por ahí me pasaba que por ahí quería hacer uno en una hoja 4 y el rótulo quedaba gigante, entonces. Claro, el rótulo en la hoja A4, que es la más chiquita, te ocupa todo el ancho de la hoja. Claro, claro, claro. En la A4 Ahí te va, ahí ocupa, está, ahí a está ver, la imagen. esta está en A3 y A4, no sé si estaba. No, Había una imagen chiquita ahí había abajo, una acá, pero claro, está bien. Sí, ahí la alcancé a ver justo. acá, Ahí, ¿ves? sí, A4. está El bien. rótulo son los 175 que tiene el recuadro más chico. Siempre el rótulo tiene el mismo tamaño, lo que va cambiando es el área que nos queda disponible para el dibujo. Claro, ¿Se entiende? está bien. Eh, Gracias. de nada. Esto en realidad es un poco a modo de ejemplo, de mostrarle cómo configurar y que lo sepan hacer. Después, cuando ustedes estén haciendo planos, se tendrán que adaptar a alguna norma internacional o alguna norma interna de la empresa en la que estén trabajando. Hay muchas empresas que tienen sus normas, sus propias normas, digamos, internas y van a trabajar en función de eso y bueno, pueden configurar una plantilla de dibujo y un formato de hoja para que cada vez que hagan un plano para esa empresa, lo hacen de esa manera y no tener que estar haciendo en cada plano todas estas configuraciones. No estoy diciendo que tienen que hacer sí o sí el rótulo de 175 por 51. Yo les mostraba la norma IRAM, cómo está todo eh, establecido, que no hay nada que quede librado así a la imaginación del dibujante, sino que si queremos dibujar según norma, bueno, ¿qué norma es la IRAM? Listo, agarro la norma IRAM y empiezo a ver cada uno de los puntos que establece para cada cosa y respeto eso, digamos, ¿no? Después lo que sí va a quedar al criterio del dibujante es qué vista conviene hacer, cómo me conviene acotarlo. Obviamente que esa parte no está eh, definida, no la podemos programar. Ahí ya entra en juego
no sé, la experiencia del dibujante. Em, bueno, no sé si hay dudas de esto o de otra cosa que quieren que veamos. Eh, Profe, ¿cómo sí, se ponía el vínculo en el formato de hoja para asociarla a un material, por ejemplo? eso me tendría que fijar porque no me acuerdo. A ver. Acá insertar hipervínculo. Em, a ver, propiedad. Ver acá, nombre de la carpeta, fecha. Estoy compartiendo la pantalla, sí, ¿no? Sí. Ah, acá, por ejemplo, nombre. Yo iba a ver nombre del archivo. Sacar esto. Claro. A ver, acá creé un vínculo que el nombre del plano sea el archivo el nombre del archivo, ¿no? Entonces, si yo este archivo, guardar como plano, no sé, 125, guardar, ¿ves? Ahí me pone el nombre, me pone solo plano 125, o sea, el vínculo es con el nombre del archivo. Ponete que queremos ponerle, a ver, no sé, material, propiedad. A ver, nombre de la propiedad, material. A ver si está por acá material. Escala de hoja, tamaño, propiedades. Bueno, esto déjame que me fijo un poco mejor porque hace 1000 años no lo uso. No me acuerdo, pero es por este lado. Acá en el vínculo hay que poner. Ahí está el símbolo. Más. Está acá.
Bueno, lo busco y en todo caso después subo un videito al foro, ahí a la V, porque cómo vincularlo al material, por ejemplo, no me acuerdo, pero Sí, no hay tiene que ser problema por igual. acá. Era por curiosidad. Gracias. Bueno, de nada, pero viene por acá, digamos, y que le tengo que buscar, ¿no? La verdad no me acuerdo, pero seguro que está por acá la cosa. A ver, a ver, un segundo. Entonces, encontramos acá. Eh, no, porque estábamos ahí. Anotaciones, notas, es donde estábamos recién. Un material. Bueno, me parece que hay que hacerlo con eso, lo de la palabra clave. Bueno, lo busco y después lo paso así, porque ahora no me acuerdo cómo era. ¿Alguna otra consulta que pueda responder? Profe, yo tengo una duda, pero es más de mi compu y el sólido, así que si quieres se la va al final de la clase, así no molesto todo el resto. No hay problema. A ver, no sé qué será, si es así de algo de instalación y eso tampoco, viste, mucho en eso no, pero decime qué es, capaz que. Yo le había mandado un mail, porque es como Ujú, que el Design Library sí, no me deja, o sea, pongo la brida, ponele, y la sí. llevo a la hoja, y no me sale como le salió a usted en la clase. ¿Qué nos sale? O sea, no sé si Ah, puedo o compartir sea, pantalla. pará. Lo que. A ver, ¿cómo es tu nombre? Regina. Vamos a poner- Ahí está, dale. Sí. ¿Y lo pudiste hacer andar después? Ujú. A ver cómo es. Vamos a ver qué pasa acá con No nosotros. sé si ahí están viendo la Sí, sí, pantalla. dale. Ujú. Bueno, yo acá pongo, y cuando pongo y la traigo acá, me sale este cartel. Ajá. Pero fíjate de ir, no, me parece que no tenés activado el complemento del routing. No, Poné cancelar, a ver, sí. complemento de SolidWorks, No, igual lo tengo para que me. para que esté siempre habilitado. Sí. Me parece que no, a ver. Y cuando fue la clase, yo lo hice, ahí lo tengo. No sé si se ve porque está esto Sí, sí, se ve, se ve. de Zoom. Eh,
O sea, cuando fue la clase, yo lo hice mientras usted lo hacía y lo pude hacer Sí. bien. Pero Ajá. ahora me aparece ese Bueno, cartel. a ver, hacelo de vuelta. No, pará. No, pará. Tenés que hacer un ensamblaje primero. Poner archivo nuevo. Ah, era el ensamblaje. Parece que es no, pero desde ahí nomás. Ahí. Uy. Ahí, a Y ver. desde acá lo pongo en la hoja. Arrastra, a ver, arrastra ahí. Ah, ahora Y ya, sí. ahora sí. Está. Me había olvidado que era el Sí, ensamblaje. sí, porque cuando vos haces así un sistema de tuberías con elementos, lo que estás creando en realidad es un ensamblaje y algunas piezas se crean automáticamente. Esas piezas son los codos, los caños, entre vos pones una brida en un lugar y una brida en otra y se hace solo el ensamblaje. O sea, vos estás trabajando dentro de un ensamblaje. Siempre entonces Bien. o sea, vos de la otra forma, si no estás adentro de un ensamblaje, podés crear la brida, porque traes la brida como un elemento de la librería, Claro, pero no sí, la pero estás no me metiendo dentro de un salía ensamblaje, o para sea, creás esa seguirla. pieza. Sí. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Dale, de nada. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, tuve un problema, o sea, no pude hacer lo de los esfuerzos en una viga, porque cuando Ujú, yo cliqueaba en Simulation, sí. me aparecía el cartel de la licencia. En ese caso, que tendría que desinstalar e instalar de nuevo SolidWorks. Sí, ya te va a traer problemas, eso seguro. Em, Porque vos cuando lo desinstales, te queda en el registro el número de serie y un montón de cosas. ¿Y los otros complementos sí funcionaban bien? El Toolbox, sí. Ujú. Y los otros, por ejemplo, no sé, lo que hicimos en el Flow o el routing, ¿eso sí funcionaba? Sí. Ajá. Y bueno, sí, no estará cuando instalaste. eh, a lo mejor el módulo del simulation no estaba tildado. Tendrías que ver si pones, por ejemplo, en YouTube, no sé cómo activar simulation. A ver qué te dice. Yo eso no te lo sé responder ahora, pero a ver. Sé que hay algo. No, pero ventana. Bueno, no sé cómo. Sí, una sería eso, desinstalar e instalar de vuelta, pero no está tan fácil hacer eso. Tenés que desinstalar bien todo el registro. No sé si hay alguien que la tenga más clara con eso acá, que esté escuchando y que quiera aportar algo. Además, el problema es que la compu no es mía, así que no sé si voy a poder desinstalar e Ah, instalarlo de nuevo. desinstalar y que se la arregla el dueño. Em, bueno, lo que podemos hacer en esos casos es la semana que viene el parcial, que se conecten por Anides a alguna de las compus de la Facu y usamos las compus de ahí que funciona todo, digamos. Ah, bueno. O yo tengo, digamos, una compu más que puedo poner a disposición, ya si es más de uno o no, pero si hace falta, por ejemplo, una compu, se pueden conectar con Anides a una compu que yo puedo poner ahí a disposición. ¿Alguien más de los que está acá tiene problema con el Solid? Ajá, bueno. ¿Todo lo demás sí? A mí me pasa lo mismo, no puedo. ¿Con el Flow o con qué más? Sí, con el flow nada más. Bueno, Flow, no vamos a tomar nada de eso en el parcial. Yo se los mostré más que yo ahí no les enseñé nada, solamente les mostré ese complemento. Obviamente no voy a tomar nada de eso en el parcial. Sí me parece que es algo que les puede ser muy útil a ustedes y que estaría bueno que se pongan a profundizar en eso, pero ya queda por cuenta de ustedes, digamos. Así que
Con respecto al flow, no hay problema si no lo tienen funcionando, porque en el parcial eso no lo voy a tomar. Eh, Así que no habría problema. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué van a ser 18, 19 en el parcial? ¿No? ¿Cuántos son cuando van a las clases de Luis? No le pregunté. ¿Los mismos? Inscriptos hay un montón. A ver, mira. Ingeniería de instalación. Sesenta. Son unos cuantos. Bueno. Bueno, si no hay consultas, nos encontramos directamente la semana que viene. Yo, si hay alguna duda de lo que sea, ¿no? De lo que vimos, de algo que no hayamos visto y que tengan duda, yo se los puedo responder, se los respondo si es algo de lo que vimos, sí. Y si no, lo quieren plantear y tratamos de verlo. Sí me quedo pendiente, voy a buscar esto de cómo era el tema del vínculo, por ejemplo, en las propiedades del material o, o alguna otra propiedad, por ejemplo, del listado que aparecía ahí, que eran varias cosas, eso está, no habría duda, ¿no? O sea, cuando quieren poner un vínculo acá de alguna de estas propiedades, lo tenemos, el formato, el nombre del archivo, el nombre de la carpeta en donde está guardado, la fecha, el autor. Palabras clave, debe venir por acá. Comentarios, título, asunto, fecha de creación, fecha de último guardado. Por ejemplo, de fecha de último guardado, eso que decíamos de las revisiones. Nombre del archivo, tamaño de la plantilla, la escala de la hoja, tamaño y formato de hoja, hoja actual, la cantidad de hojas que tenga el archivo, nombre de la hoja, nombre de vista y la escala de las vistas. Eso está ahí. Y después el resto, sí, escucho. Sí. Ujú. Ah, a ver. Bueno, o sea, si vos, yo me parece que acá está, mira. Me parece que lo del material y eso que está ahí está material. Bueno, después lo busco y se lo pongo, pero acá está eso. Hay que editar la lista esa de acá de las propiedades del archivo para poner, por ejemplo, el material. Bueno, ah, bueno, ahí comparto. Me quedé acá con esto. Bueno, no, pero viene por este lado de acá. Hay que crear acá la propiedad. Bueno, vamos a ver si el material. Bueno, pero busco, no me parece mal.
lo reviso bien y se los comparto. El tema de los tornillos y las tuercas, a ver, supongamos, vos me decís que creaste una brida. ¿Querés compartir y lo haces vos o Ajá, bueno. Eh, ah, sí, 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 sí. Supongamos acá brida, vamos a agregar una brida. No va a ser en el... Ponemos... bueno, eso que nos viene así, de 2 y de 150 libras. Vos tenés esta brida, vos decís querés saber cuál es el tamaño de este agujero, te pones acá en calcular, medir, y selecciono la cara esa, y me dice el diámetro es, o sea, 0,75, 3/4 de pulgada, ¿no? Un agujero de 3/4 de pulgada son 19,05 milímetros. Yo tendría que buscar un bulón. Acá, por ejemplo, en pulgadas. A ver, si el agujero es... tiene que ser, a ver, vamos a buscar uno, por ejemplo. Suponete que queremos un tornillo. A ver, en pulgadas, pernos y tornillos, cabeza hexagonal. Y fíjate, acá tenemos, digamos, un montón de diferentes tipos de tornillos, ¿no? Tenemos que entrar a buscar a ver cuál es el que... Primero el que tenga medida, digamos, que nos sirva a nosotros. Y otro después el tipo de norma que estemos usando. Supongamos este de acá, a ver, crear pieza. Cuando haces clic derecho, crear pieza, acá te pone el tamaño, media pulgada, 13, el segundo número es, son la cantidad de, se llama el número de hilos, que es, va de la mano con esto, está normalizado. Media, 13 es 13 hilos por pulgada. Los hilos, viste, son los filetes de la rosca. Quiere decir que dentro de una pulgada hay 13 filetes, 13 hilos de rosca. Vos tenés media 13, media 20. Vendría a ser una rosca fina y una rosca estándar. Media pulgada son 12,7. 5 octavos son 16 milímetros. El de 3/4 estamos en esos 19 milímetros. Entonces buscamos acá la longitud. Ponele que tenga 2 pulgadas de longitud ese tornillo. Guardar. Se lo creamos. Y fíjate, ese tornillo que creamos acá, si selecciono y pongo medir, ¿ves? Diámetro 3/4, 0,75. O sea, ese perno entraría justo en el agujero de esa brida. O sea, si esto yo lo tendría que guardar para poder hacer un ensamblaje. Guardar. Uy, guardar. Escritorio, poner brida. Y acá. Escritorio, tornillo. Entonces, en el ensamblaje, si ponemos la brida, y ahora insertamos tornillo. Creo que cuando son elementos así de librería, mira, yo me acerco ahí a la parte donde está el agujero y fíjense el dibujito que está al lado de la flecha, ahí cambió, ¿ven? Y me detecta automáticamente
La relación de posición, aquí está medio sensible ahí. La relación de posición de concéntrico y coincidente. Entonces no tengo que ponerlo yo manualmente, la única que quedó es la que puede girar sobre su eje, ¿no? Pero en este caso, el tamaño es el tamaño justo, digamos, entre el agujero del tornillo y la brida, ¿eh? ¿Dónde quedó? Ah, está del otro lado. Ahí. ¿No? No sé si era eso a lo que te referías. Bueno, la tuerca, eh, este es de 3/4, 10 hilos. Entonces, en lugar de estar acá dentro de pernos y tornillos, vamos a tuercas. Tuercas hexagonales. Crear pieza. ¿No? Para que estoy dentro de esto. Eso. Crear pieza. Y acá tenemos que elegir 3/4, 10 hilos, que sería el mismo paso, lo que esta vez. 3/4, 10. Esa sería la tuerca. La guardamos. Escritorio. Tuerca. Insertar componente. Tuerca. Y acá hago lo mismo. Puedo detectar que me ponga solo esa relación. Ahí. Tac, o dejarla en cualquier lugar y poner manualmente la relación de, porque ahí la puse en cualquier lado. Bueno, lo corregimos acá. Entonces digo que esto con esto sea concéntrico. Y esto está coincidente. ¿Sí? ¿Sí? Después por ahí también, no sé, tenés la arandela, seguramente acá, arandela. Podrías haber puesto una arandela. ¿Está bien? Puede ser que cuando estés buscando ya sea el tornillo, la tuerca, que ancho el hexagonal, a ver, no sé, acá tenés distintas. Plana pesada, hay que ver a qué normas corresponden estas cada una. Contratuerca es más fina que la tuerca, digamos, tiene la misma rosca, el mismo diámetro, pero es más fina. Tuerca hexagonal plana. ¿Se entiende? ¿Era esa la pregunta? Bueno, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, bueno. Cualquier cosa me avisan. Si no, la semana que viene, bueno, a las 6, 6:15, digamos, hacemos el parcial. ¿Listo? Profe, una pregunta. En el caso que nos Sí. surja alguna duda, ¿le podemos Ujú. mandar mail? Sí, sí, sí. Ah, Sí, no hay buenísimo. problema. Sí, sí.
Pongan ahí en el asunto parcial algo de eso, cosa que me llame la atención. Bueno, Ahí está. Bueno, nos encontramos Bueno, entonces el entonces, martes. Sí, nada, eso, creo que está. bueno. Bueno, profe, Chao, nos gracias, vemos, que hasta anden bien, luego. hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao.